Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Mi nombre es Adalberto y en esta ocasión te voy a estar hablando acerca de lo que es el proceso estadístico. De hecho, el proceso estadístico dentro de la educación no es un proceso ajeno, es un proceso más bien muy familiar para todos los que somos profesionales de la educación. Y ahorita te vas a dar cuenta. Estoy seguro que estás muy relacionado con el concepto de diagnóstico, ¿no? La palabra diagnóstico para nosotros significa que estamos emitiendo un juicio de valor en función de nuestro bagaje como profesionales de la educación. Pero para emitir nosotros un diagnóstico, para hacer un diagnóstico, ya sea un diagnóstico es inicial, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con un grupo de estudiantes, pues normalmente aplicamos un examen de conocimientos para ver cómo vienen. Eso es un diagnóstico inicial, ¿no? En una aula de clases. También podemos hacer otro tipo de diagnósticos. Sabemos que existen diagnósticos socioeducativos, eso también lo podemos hacer. También sabemos que existen diagnósticos en cuanto a gestión escolar, también se puede hacer un diagnóstico, pero lo cierto es que para emitir ese juicio de valor que te estoy mencionando y hacer una toma y tomar decisiones, pues primero nosotros necesitamos recolectar información o recolectar datos. Y ahí es donde digo que estamos familiarizados con el proceso estadístico, porque así inicia el proceso estadístico. Obviamente primero yo debo de saber o debo de tener claro qué es lo que voy a analizar. Y después, en función de lo que voy a analizar, entonces tengo que recolectar datos, pero para recolectar datos necesito conocer ciertas técnicas o ciertos instrumentos que me permitan obtener esos datos, ¿va? Y entonces el proceso estadístico así inicia. Con esta parte, la recolección de datos. Entonces, ¿cómo recolecto o qué herramientas yo puedo utilizar para recolectar datos? Pues muchas herramientas de estas, si estamos frente a grupos ya las conocemos. El uso de pruebas objetivas, que no son otra cosa que un examen, pues finalmente ese es un instrumento que nos permite recolectar datos. El aplicar entrevistas, el aplicar cuestionarios, el uso de grupos focales, todo esto a nosotros nos permite recolectar información, ¿va? Entonces estamos diciendo que el primer paso del proceso estadístico es la recolección de datos, y como te estás dando cuenta con el ejemplo que te estoy mencionando, pues no es ajeno a nuestro proceso como profesionales de la educación. Segunda etapa del proceso estadístico: hay que organizar y representar los datos o la información. Y pues sí, cuando nosotros tenemos esa información, pues hay que analizarla, pero para analizarla hay que tener orden en esa información. Lo mismo pasa con el proceso estadístico. La segunda etapa significa que ya tengo todos mis datos, pero una manera que tengo para organizar todos esos datos, pues es a través de una matriz de datos. Una matriz de datos no es otra cosa que una base de datos. Todos en algún momento la hemos utilizado. Si has utilizado Excel, pues todos en algún momento, si das clases, pues tendrás ahí una lista de alumnos con cierta información. Eso es una base de datos muy sencilla, pero es una base de datos o matriz de datos. Sin embargo, hay ocasiones en que la base de datos no es suficiente y necesitamos trabajar con esos datos de otra manera. Es decir, necesitamos resumir la información que tenemos. Por ejemplo, si tú quieres sacar o quieres calcular el porcentaje de aprobación de tu grupo, ¿no? Pues entonces tienes que hacer otros cálculos. Y para ordenar la información u organizar la información, otra herramienta que nos sirve a nosotros en estadística se conoce como tablas de frecuencia. Existen muchos tipos de tablas de frecuencia, pero entre las más utilizadas son las tablas de frecuencia simple, o también conocidas como tablas tipo A, y las tablas de frecuencia con datos agrupados, o también conocidas como tablas tipo B. Insisto, hay muchísimas más, pero estas son las más utilizadas. Y bueno, una vez que tú ya hiciste todo eso, estamos diciendo que a veces es importante tener algo visual. Entonces ya organizaste tu información, hay que representarla, y una manera de representarla es a través de un gráfico estadístico. Entonces a eso alude la etapa 2, a organizar la información y a representarla, ¿va? Y ya te estoy diciendo de este lado, pues bueno, cuáles son las herramientas estadísticas que se pueden utilizar para hacer ese proceso. Bien. Cuando pasamos de ese proceso, ahora lo que sigue es, la tercera etapa es analizar los datos o la información. Y en estadística
algo que a nosotros nos sirve para hacer eso, que de hecho hay una medida que utilizamos mucho, que es una medida paramétrica que se llama promedio, el cálculo del promedio o media aritmética. Bueno, esa medida corresponde a algo que se llaman medidas de tendencia central, y entre ellas está la moda y la mediana. ¿Va? Entonces, nota cómo no es ajeno a nosotros este proceso en nuestro día a día, y sin embargo, ese tipo de medidas, las medidas de tendencia central, en donde entre ellas está el promedio, pues no lo es todo. Hay ocasiones en que esas medidas no nos sirven y hay que aprender a utilizar otro tipo de medidas. Entre esas medidas paramétricas o esas técnicas paramétricas para analizar la información o los datos están las medidas de dispersión, las medidas de forma, pruebas de hipótesis. O sea, hay muchas herramientas. Aquí viene la importancia de la estadística y aprender a utilizar un software, porque eso nos facilita a nosotros mucho el cálculo de muchas cosas. Va. Entonces, cuando tú ya hiciste esto, pues ya lo último que nos queda básicamente, como ya tenemos procesada toda la información, lo último que nos queda es la toma de decisiones, ¿no? Y de hecho, como profesionales de la educación así ocurre. Antes de que nosotros emitamos un juicio de valor, ya lo habíamos dicho, tiene que pasar por todo un proceso. Entonces, esa toma de decisiones, finalmente en estadística se ve representada a través de un informe o reporte. E insisto, esto no es ajeno, porque por ejemplo, si tú estás frente a grupo, te darás cuenta que primero recolectas información para evaluar a tus alumnos, ponerles una nota, organizar información, analizar los datos, su proceso, su curva de aprendizaje, cómo se ha ido dando. Y al final, tú como docente, pues presentas un reporte. ¿Y cuál es ese reporte? Pues son las actas de calificaciones que entregas. ¿Me explico? Por ejemplo, si eres orientadora u orientador educativo, pues también llevas un proceso muy similar. Tienes que recolectar información, sea cualitativa o cuantitativa, pero la utilizas. Todos como profesionales de la educación no nos afamos de eso, de cantidades y de cualidades. Entonces, por ejemplo, te mencionaba orientadora educativa, pues finalmente tú también tienes que brindar un informe o un reporte al final del ciclo escolar, de cuántos alumnos atendiste, cuántos padres de familia atendiste, cuántos estudiantes requieren de atención emocional o tienen problemas familiares que son bastante importantes y hay que atenderlos y hay que tenerlos ahí dentro de nuestro estadístico. Me explico, hasta para realizar un reporte, o más bien hasta para armar el expediente de nuestros alumnos, en el caso de los que son orientadores u orientadoras, pues necesitan o están constantemente manejando reportes o informes, ¿no? Entonces nota cómo este proceso estadístico no es ajeno a nosotros. Ahora bien, ya te diste cuenta de para qué nos sirve todo esto y que no es ajeno a nosotros. Ahora, hay dos palabras que te quiero mencionar que son muy importantes desde mi punto de vista. Cuando hablamos de cuestiones paramétricas, porque te había mencionado anteriormente la palabra técnica paramétrica. Entonces, ¿qué es una técnica paramétrica? Pues es aquella herramienta que a ti te permite medir de forma concreta y definida, es decir, medir con objetividad. Para eso nos sirve a nosotros la estadística, para hacer comparaciones, principalmente cuando tenemos una gran cantidad de datos. Por eso es importante aprender a utilizar un software, aunque sea como el más básico, por ejemplo Excel, vamos a ponerlo así, no lo estoy diciendo que sea tan básico, pero es importante saber utilizar un software porque eso a nosotros nos facilita mucho el proceso para hacer cálculos. Sin embargo, el software por sí solo, o sea, la estadística por sí sola no va a funcionar, aunque tú apliques técnicas paramétricas, no va a funcionar si tú no has desarrollado la capacidad de interpretación. Es decir, la estadística no funciona si no hay una interpretación de toda esa información. Y entonces, cuando hablamos de la interpretación de la información, intervenimos nosotros, intervienes tú como profesional de la educación e interviene tus suposiciones, tu experiencia y tu formación profesional. ¿Por qué? Eso lo vamos a poner como algo no paramétrico, ¿va? Entonces, no estamos diciendo que lo paramétrico y lo no paramétrico está peleado, no, al contrario, se complementan. Un número, pues seguirá siendo un número, pero con tu interpretación, ese número ya significa algo más. Puedes tener una alumna o un alumno que a lo mejor sacó 7,
no de calificación, y era un alumno o una alumna de excelencia, y entonces dices, oh, su curva de aprendizaje bajó literalmente, su promedio significativamente. Un 7 seguirá siendo un 7 para cualquier otra persona, pero para un profesional de la educación sabemos que ese 7 representa algo. Pudo haber bajado su rendimiento escolar la niña o el niño por problemas familiares, por cuestiones emocionales, por autoestima, ¿me explico? Entonces, puedes hacer cálculos estadísticos a través de un software. La estadística puede hacer cálculos paramétricos, pero mientras no esté de por medio tu interpretación, mientras tú no estés comprendiendo esos números, no los estés analizando, entonces esos números no van a servir de nada. Ese es el punto al que quiero llegar. Objetividad, subjetividad se complementan para que nosotros como profesionales de la educación tomemos buenas decisiones y podamos hacer una buena intervención pedagógica cuando estamos hablando dentro de una institución escolar y al estar trabajando con nuestros estudiantes. Entonces, tómalo en cuenta.